Con la grabación, cabe enfatizar que se subirá al canal de YouTube con la finalidad de aquellos que deseen volver a verla puedan verlo y así otras personas que desean participar, aunque no en tiempo, por ocupaciones, puedan verla. Bien, tratando este tema, pienso que es un tema muy importante y me surge el deseo de poder hablar de este evento, que son las 95 tesis de Martín Lutero, en sí por el sentido que muchas veces se les da a las tesis sin conocer el contexto histórico y peor aún, sin conocer el significado. Cuando hablamos de las 95 tesis de Lutero, algunas personas piensan que se habla del tulip, que fue muy famoso en Latinoamérica durante el 2014 hacia nuestras fechas, o bien que se habla de la doctrina de la salvación o algunos aspectos soteriológicos, que claro que toca algunos puntos, pero no era el enfoque de Martín Lutero. La intención es verificarlo y cabe mencionar que esto es netamente informativo porque vamos a encontrar en las tesis ciertas cosas que no son aplicables para los contextos eclesiales de nosotros. No son nada aplicables por el desapego que ha habido, obviamente, desde el aspecto de la reforma y cómo algunas personas se han alejado de algunas bases históricas. Entonces vamos a encontrarnos con algunos aspectos que probablemente no sean entendibles, pero sí sería interesante que apuntaran sus preguntas y pudieran compartirlas con nosotros. Vamos a dar comienzo. Vamos a compartir la pantalla. Perfecto, hermanos. Bien. Las 95 tesis de Lutero no es una confesión de fe, ni mucho menos un credo que declare las verdades centrales del Evangelio, aunque toca puntos centrales, claro que sí. Pero es interesante hablar de este documento por ser el documento que empezaría la reforma en Alemania. Impulsaría también otras reformas, porque comúnmente damos por sentado que la reforma es un movimiento homogéneo, cuando realmente si hablamos de reformas, debemos de hablar en plural, reformas, diferentes convicciones doctrinales que a través de la historia se van generando a través de diferentes movimientos, como la Iglesia Anglicana o la Iglesia reformada en su momento, y aún la Reforma Radical que se le conoce, el movimiento de los anabaptistas. Pero vamos a centrarnos de manera local en lo que ocurre en Alemania. Fueron colocadas estas tesis con la única finalidad de realizar un debate académico, y eso es muy importante que lo guardemos en nuestra conciencia, porque todo lo que ocurre no fue planeado por el obispo, por el sacerdote, por el monje alemán Martín Lutero, sino que fue una consecuencia de manera providencial y también por ciertos apoyos, aún centrándolo en el ámbito de gobierno, de algún apoyo eh, que hubo por parte de los príncipes, de los burgueses alemanes, para llevar a cabo esta reforma. Cabe mencionar que hay dos aspectos paralelos. Nosotros podemos hablar que todas las cosas ocurren por la providencia de Dios, pero en sí eso no nos aporta, claro que sí, en los aspectos de la fe, pero no nos aporta en sí en el conocimiento científico e histórico. Y cuando hablamos de conocimiento científico e histórico es verificar los hechos, qué personas estuvieron involucradas, etcétera, etcétera. Y esto provocará la conciencia de los empoderados para que detuvieran, y vamos a remarcar esta palabra, el abuso de las indulgencias. El abuso de las indulgencias es una palabra importante para entender el contexto de la reforma o el contexto de las tesis, más que nada, de Martín Lutero. Antes de Lutero, ya habían prerreformadores así conocidos como John Hus y Wycliffe, John Wycliffe, pero algo bastante curioso y que comúnmente no se enfatiza, como tratamos de dislucidar los hechos históricos, comúnmente se hace una narrativa
una metanarrativa la cual dice que todos tenían un consenso doctrinal, pero no es verdad. Aún historiadores, como en el libro de Justo L. González, que es uno de los libros más conocidos en Latinoamérica, nos habla que John Hus y John Wycliffe, claro que tenían sus vertientes doctrinales y sobre todo en el aspecto de la Eucaristía, cómo se debía de manejar, pero fuera de ahí eran muy totalmente, perfectamente, por así decirlo, católicos, totalmente. Ellos buscaban más que nada una reforma papal y una reforma moral, en sentido de cómo se debe llevar la moral de los sacerdotes y la ética de estos. Lutero no buscaba en ningún momento alguna reforma o una división de la iglesia, no buscaba reforma eclesiástica. Lutero estaba viendo un evento local que le estaba causando ruido por las situaciones sociales que estaba causando en Alemania. Mucho menos Lutero buscaba una división de la iglesia, o sea, él no se levantó y guiado por su conocimiento empezó a predicar para causar una división y separarse del papado. No, Lutero no tenía esos ideales en ese momento. Pero cabe mencionar que cuando hablamos de reforma, no es algo que se le ocurrió a ciertos personajes como a los pre-reformadores o aún como aquellos reformadores conocidos del siglo XVI, no, sino que la palabra reforma ya tiene un contexto, ya tiene un significado dentro de los conocidos concilios medievales. La iglesia se divide por diferentes concilios. Cuando la iglesia se legaliza por Constantino, se realizan lo que se conoce como los concilios ecuménicos, que son aquellos donde se reúne toda la cristiandad, eso es lo que significa ecuménico, todo el mundo conocido, toda la cristiandad conocida, se unifica para definir aspectos de doctrina. En el medievo se trata un tema muy interesante porque en ese tiempo el obispo de Roma tenía incidencia, pero las decisiones eran en conjunto juntamente con la iglesia universal. Pero en este caso los concilios medievales se distinguieron por algo, se distinguieron por decisiones y decretos papales, sin necesidad de concilio. Eso es importante para entender algunos aspectos de la historia. Ya había un proceso de reforma o idea de reforma. De hecho, había papas, los cuales se le consideran como reformadores, reformadores internos. Y esto se lleva a cabo por medio de los concilios medievales. Pero claro, su reforma no era doctrinal, sino en aspectos de moral, de ética o ciertos abusos que estaba viendo. Y tanto, como mencionaba, los prereformadores, tanto John Hus y Wycliffe, que es John Wycliffe, que buscaban una reforma más papal y más moral, no tanto doctrinal, o sea, buscaban un buen papado, porque ya la corrupción en el papado, como lo sabemos, se estaba impregnando, ¿no? Que cabe mencionar que no es de todos los obispos romanos, pero sí algunos. Bien, para entrar en contexto referente a lo que es la palabra reforma, en el Concilio de Letrán IV, que estamos hablando del 1215, para que ubiquemos nuestras mentes en esa fecha, el Papa Inocencio, que se le conoce como un reformador, él tenía un propósito al reunir este concilio. Él quería erradicar vicios, inculcar virtudes, corregir defectos y aquí por primera vez en un concilio, aunque puede ser que en otros concilios anteriores se haya mencionado, pero aquí se enfatiza, reformar costumbres, reforma. Aquí la palabra reforma aparece en un concilio medieval. Eliminar herejías que ya se estaban levantando por algunos grupos cismáticos y fortalecer la fe, resolver discordias y establecer la paz, eliminar opresión y fomentar la libertad, inducir a los príncipes, al pueblo cristiano, a acudir en ayuda y socorro a la tierra santa. Es cuando se levantan las mencionadas y llamadas, eh, cuando van estos soldados, se me fue la palabra, um, pero bien, se estaba dando aquellas cruzadas, perdón, cruzadas, aquellas cruzadas. Muchas veces las cruzadas también tienen un sentido negativo. Claro que hubo abusos, claro que hubo vicios, claro que hubo muertes injustificadas, pero se comenta que si inició lo que se le conoce la llamada cruzada, fue por ataques de los musulmanes, que tal vez en alguna clase lo podamos ver más profundamente. O sea, que los iniciadores de la batalla o de esta famosa cruzada no fue conquistar Tierra Santa, sino era proteger a los cristianos que estaban en aquellos lugares. Pero eso tal vez en otra ocasión lo toquemos. Entonces él buscaba afianzar la reforma de la iglesia, y curiosamente la reforma de la iglesia tenía ciertos aspectos. Uno era quitar los vicios,
y otro en este tiempo, en los concilios medievales, era unirse con la Iglesia Oriental, la Iglesia Ortodoxa griega. ¿Por qué? Porque en el 1054, por causa del llamado filioque, que se le agrega al credo niceno, creo en el Espíritu Santo, que procede del Padre y del Hijo. Y en el original, en el griego, no está que procede del Hijo. Y los orientales se sintieron ofendidos por ese cambio y también ofendidos por la supremacía papal, porque el Papa quería ponerse por encima de los obispos, por los patriarcas, es que es el patriarca de Constantinopla, que también tal vez en otra ocasión lo veamos. Entonces ellos querían unificar y de hecho invitó a obispos orientales para que se afianzara una reforma y unificación. Fíjense ustedes, deseaban la unificación de la iglesia cristiana. Eso es muy interesante. Y también aquí en este concilio se decreta lo que se le conoce como la confesión anual. Es decir, que los cristianos deberían de confesarse anualmente. De aquí vienen todas estas doctrinas que tal vez algunos de ustedes, si fueron, pertenecieron al ala romana o la Iglesia Católica Romana, pueden tal vez entender un poco esto de lo que estoy hablando, ¿verdad? Así que menciona un teólogo y historiador conocido dentro del área jesuita, que es católico romano. Norman Petanner es su nombre. Él tiene un libro muy conocido que se llama Los Concilios de la Iglesia, donde se trata todos estos temas. El Lateranense V fue el último concilio que empezó el 3 de mayo del 1512 y discutieron muchísimo, demasiado, sobre la reforma de la iglesia. Volvemos, fíjense, esto ya trae un contexto, pero se hizo poco, es lo que argumenta este historiador. Se obtiene un sentimiento extraño, cito, al pensar que en este concilio acabó en marzo de 1517, el año donde Martín Lutero expone sus tesis. Unos 6 meses después de que Martín Lutero iniciara la reforma, clavando sus 95 tesis en la puerta de la iglesia de Wittenberg, pero existía una inconmensurable inconsciencia a propósito de la tormenta que se avecinaba. Se hablaba demasiado por estos concilios, pero no se trabajó ni se llevó a cabo ninguna reforma. Y ciertamente en estas reformas ya se trataba el aspecto de la simonía y el abuso de indulgencias. Ya dentro de estos concilios se tenía detectado esa mala práctica, pero no se hizo mucho respecto al ataque o atacar el sistema que estaba afectando la fe de los cristianos. Ahora, a nivel político religioso, vamos a considerar algunos movimientos. Uno de ellos es el conciliarismo. El conciliarismo. Dentro de la Iglesia Católica, algunos obispos querían conciliar la doctrina que considera al concilio ecuménico como la suprema autoridad de la Iglesia, elevándola por encima del papado. ¿Por qué? Porque ya estaban habiendo muchos problemas dentro del papado. El papa estaba decidiendo los decretos sin necesidad del concilio. La iglesia católica, misma iglesia católica, estaba moviendo este movimiento, valga la redundancia, interno, para poder hacer reformas dentro de la iglesia y poder que el concilio tenga la supremacía de quitar papas, poner papas y estar por encima del papado, para que el papado no fuera un gobierno de manera monárquica. Aquí se quería cambiar esa forma de gobierno. También en este tiempo, estamos hablando ya del tiempo de Martín Lutero, del 1300 al 1500, el humanismo estaba tomando gran fuerza. Hombres ilustres como Erasmo de Rotterdam, Tomás Moro, entre otros, se estaban levantando con un lema que se conocía Fontes, que era la finalidad de, así como los conciliaristas, ir a las fuentes, ver los concilios ecuménicos, ir a las escrituras, ir a la patrística, para reformar las malas costumbres de la iglesia medieval que ya se estaban acuñando. Las reformas del pasado también son importantes porque ya la gente tenía la idea de reforma. Esto ya estaba muy gestado, se hablaba entre los obispos, entre los jerarcas, entre los reyes, se hablaba del deseo de reforma, no fue algo novedoso. Pero también dentro de este movimiento y dentro de la teología y dentro de las escuelas, que es el caso de Lutero, hubo un rechazo a la escolástica, un rechazo rotundo a la escolástica. Y este rechazo a la escolástica es importante considerarla porque
porque es un elemento importante de que la teología medieval estaba entrando en un proceso. Se rechazaba, por ejemplo, a Pedro Lombardo y de hecho nosotros podemos conocer algunos escritos sobre esto, como Lutero rechaza a Pedro Lombardo, a Gabriel Biel, que sobreenfatizaba la responsabilidad humana, que es algo que Lutero combatiría en su teología, y también a Tomás de Aquino, pero en el sentido de Tomás de Aquino, cabe mencionar que el proceso de la escolástica, como vimos en la clase anterior, no es una, digamos, no es un rechazo a la clase anterior o una oposición a la clase anterior, porque la escolástica fue buena dentro de la historia medieval, pero hubo un tiempo en que entró una decadencia de la escolástica y sus interpretaciones, cómo interpretaban ellos a Tomás de Aquino, cómo interpretaban a Aristóteles. De hecho, antes de las 95 tesis, Lutero tiene otras tesis, las cuales habla de su rechazo a la escolástica de ese tiempo, hay que considerar eso. Esa sobre racionalismo, porque ya había unos exponentes que estaban influenciando que se le conoce como Guillermo de Ockham, el cual trataba de hacer una separación entre la filosofía, que es la razón, y la fe. Y Lutero, de alguna manera, trae históricamente, se considera impregnado eso de separar el exceso de racionalismo. El cisma de Occidente es un cisma muy, muy importante por el cual muchos cristianos deseaban reforma. Se le conoce como el cisma de Aviñón. No es el cisma de Oriente, es el cisma de Occidente. El cisma de Occidente, también conocido como el Gran Cisma de Occidente, distinto al Gran Cisma de Oriente, y a menudo llamado el cisma de Aviñón. Hace referencia a la división que se produjo en la Iglesia Católica en el periodo comprendido entre el ¿Eres de 1338. Darío? Si ¿Cómo? les De encargo, por Darío, favor, que apaguen ¿dónde? sus micrófonos si son tan amables, por favor. Bueno, igual aquí yo lo puedo mutear. Ok. Muy bien, entonces la división que se produjo en la Iglesia Católica, estamos hablando del 1378 al 1417, cuando dos obispos se pusieron en el trono papal y a partir del 1410, incluso tres obispos fueron papas, se disputaron la autoridad pontificia por problemas políticos que tal vez ahondemos en alguna otra ocasión. Entonces, eso causó un gran desprestigio al papado y eso también ayuda al proceso de las reformas eclesiásticas que se empezarán a manejar. Si ustedes se fijan, ya había movimientos internos dentro de la Iglesia Católica que estaban deseando cambios. Hay un exponente muy conocido que se le conoce como Saboranola y él predecía o profetizaba, que él fue quemado de hecho, profetizaba que iba a venir un papa justo, un papa recto. O sea, sí deseaban, algunos no deseaban el cambio de la jerarquía papal, querían papas que cumplieran con el gobierno y el poder que se les había dado y que fueran justos realmente. Eso es interesante conocer las cosmovisiones internas dentro de este tiempo. El ámbito intelectual había cambiado a propuesta de conciliación de la teología con la filosofía aristotélica realizada por Tomás de Aquino. Se había opuesto primero que se pusieron a este razonamiento filosófico. Surgieron algunos personajes, como se le conoce, es Duns Scoto y Guillermo de Ockham, generando una tendencia antirracional en estos moveres, que tiene algo que ver con algunos aspectos aún de la teología de Lutero, pero eso, cabe mencionar algo muy importante, que Lutero, si leemos sus obras y todo personaje, es una recomendación, nunca lo encasillemos, porque hay un proceso de evolución. Es como si ustedes escriben o ustedes predican, llevan años predicando. Creo que sus convicciones doctrinales han cambiado. Tal vez hace 5 años no predican como ahora. Entonces, ciertamente Lutero tiene cambios y evoluciones como teólogo dentro de la iglesia luterana. Entonces, dentro de la cristiandad se empieza a desarrollar esta manera antirracionalista y otro foco de división que sería determinante en el cisma. O sea, había dos partidos, unos los racionalistas y otros los que ponían por encima la fe y la racionalidad la quitaban, la hacían a un lado.
A nivel populacho, porque esto estamos hablando a nivel jerárquico, el poder, los poderosos, la iglesia del poder, como muchos le dicen. Pero a nivel populacho hay que distinguir, y esto también es una recomendación, porque muchas veces tenemos la tendencia de juzgar a los líderes por los laicos, pero hay que hacer división de cuáles son las faltas de los laicos y cuáles son las faltas de los obispos, o cuáles son las faltas de los pastores y cuáles son las faltas de los feligreses. El populacho estaba teniendo, como dice Erasmo de Rotterdam, los santos estaban siendo reverenciados como el mismo Hércules. Se adoraba a Hipólito de Roma y se besaba y tocaba el caballo para que aquellos que iban a la guerra llegaran con bien. Y se le atribuía los milagros a los santos y no a Dios. También la veneración a la Virgen María más que al mismísimo Hijo de Dios y más que a Dios. Esto era a nivel populacho, me refiero a nivel pueblo. Y también había una exageración por parte de los predicadores de indulgencias acerca de lo que hacían las indulgencias. Y también había reliquias absurdas, como por ejemplo se decía dentro de la cristiandad que se tenía carbón donde estuvieron los hebreos en Babilonia, o sea, Sadrach, Mesach y Abednego, cuando fueron encerrados en el horno de fuego, que los carbones los tenían y los tenían en reliquias y eso era sumamente absurdo. Y cabe mencionar que estas críticas eran por parte de los humanistas católicos, como Erasmo de Rotterdam. Entonces, dentro de la iglesia ya estaban voces críticas, voces críticas. Bueno, Lutero, para el año 1515, ya tenía un buen desarrollo teológico con sus experiencias, ya estamos hablando después de su conversión, después de su anhelo por conocer al Cristo de la gloria, él ya había tenido su encuentro de conversión y él ya había desarrollado gran parte de lo que se conoce como la teología de la cruz. A sus 32 años ya comprendía el punto focal en la doctrina del perdón y la justificación de la sola fe, como dice en su comentario a Romanos. En su comentario a Romanos es del año 1515 y él habla acerca de esta teología de la cruz. ¿Qué es la teología de la cruz? La teología de la cruz busca, pues, a Dios inmerso en el escarnio y la humillación vergonzosa del Gólgota. Por tanto, es en Cristo crucificado donde está la verdadera teología y el verdadero conocimiento. ¿Qué es la teología de la cruz? Se enfatiza nuevamente. La teología de la cruz no es, pues, una teología de debilidad, sino del poder de la debilidad. Poder en la debilidad. ¿Qué tenía Lutero? Sentía que sus pecados no podían ser perdonados y que era inútil, pero la teología de la cruz es del poder nacido de la debilidad. Soy pecador y Dios me justifica por medio de una cruz, por medio de una muerte terrible, en manera resumida. La teología de la gloria es aquella teología que se estaba mencionando sobre los méritos de los hombres, sobre la transformación de los hombres, sobre la gloria que los hombres tenían, sobre sus obras y sobre sus méritos. Y eso es lo que Lutero rechazaba totalmente. Para él no era una doctrina correcta que se estaba predicando dentro de la iglesia. Y él nos menciona en su comentario a Romanos, pero en ningún otro lugar, sino en el Evangelio, se revela la justicia de Dios, es decir, quién es y de qué naturaleza es justo ante Dios, sobre quién es, más bien dicho, y de qué naturaleza es el justo ante Dios y cómo llega a serlo, menciona. Por medio de la sola fe. Aquí es la primera vez que en sus comentarios menciona esta palabra, fe sola, con que el hombre cree la palabra de Dios, como está escrito en el último capítulo de Marcos 16:16. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Pues la justicia de Dios es la causa de la salvación y como ocurrió con el poder de Dios, también con la justicia de Dios debe entenderse no aquella por virtud de la cual es justo en sí mismo, sino la justicia por la cual nosotros somos hechos justos por Dios. Él ya tenía ese desarrollo teológico. Ahora, el movimiento de las indulgencias es un movimiento que tenemos que tener en nuestra mente. La predicación de aquellas indulgencias, se dice, del tiempo de Lutero, era un despliegue espectacular, una gran fiesta. Así, comisarios, subcomisionarios,
predicadores a las órdenes del principal. En aquella ocasión se encontraba Juan Tetzel, el famoso predicador de indulgencias, contadores, cobradores, fuerzas de orden y todo un cortejo de ayudantes animaban aquellas manifestaciones de devoción del pueblo, que acudían masivamente para lograr ayuda para sus difuntos en el purgatorio y el perdón para que adquirieran las indulgencias. Este es el movimiento que se empieza a gestar en ese lugar. Pero es importante entender qué son las indulgencias. Ahora, no tiene que extrañar en consecuencia que este sistema de indulgencias fuera duramente criticado por algunos espíritus selectos, o sea, los intelectuales criticaban este movimiento, por predicadores autorizados, por humanistas y hasta las quejas de la corte de Castilla. O sea, había españoles, de hecho hay una reforma española, que tal vez después hablemos de ella, eh, sobre el abuso de las indulgencias. Por tanto, cuando aquella circunstancia, el ejercicio pacífico de la indulgencia, llegó a las cercanías de Wittenberg, la población, a pesar de las prohibiciones del príncipe de Sajonia, porque el príncipe de Sajonia prohibía que se compraran las indulgencias, pero no porque no quisiera las indulgencias. De hecho, él vendía, él tenía en su poder indulgencias. Y para él era un abuso que Roma enviara gente para que estas indulgencias, que obviamente, ¿cuál era el deseo de que Roma empezó a esparcir estas indulgencias en toda Europa para construir la famosa Basílica de San Pedro, adquirir recursos? Pero el Federico de Sajonia, políticamente hablando, decía, no, yo tengo indulgencias, yo puedo dar indulgencias, porque esas indulgencias son mejores que las que tenemos en la iglesia alemana. Para él era un abuso de corrupción. Entonces, Fran Martín Lutero propuso una discusión académica. Él lo que quería era discutir académicamente las 95 tesis sobre la verdadera controversia, sobre la verdadera operación de las indulgencias. Entonces, ¿qué es la indulgencia? Muy bien, la indulgencia es una formulación con ciertas consecuencias del pecado. Es decir, yo cometo un pecado en este tiempo, y hay una pena temporal. Si yo robo, tengo que restituir. Si yo fallo en alguna falta moral, tengo que hacer algo para evidenciar mi pena. Eso es lo que es la indulgencia. Puede ser el objeto de una remisión o una indulgencia, de latín indulgentia, concedida por determinados representantes de la iglesia y bajo ciertas condiciones. O sea que el representante de la iglesia analizaba tu caso o el caso del pecador penitente, y éste le daba una penitencia o una indulgencia para que la cumpliera, y así, claro que era perdonado por la confesión. De hecho, eso es algo elemental y eso es muy importante que lo tengamos en mente. Se perdonaba por medio de la confesión, pero se tenía que hacer algo para evidenciar que había un cambio interno. Y ese desarrollo no es de la iglesia medieval, sino estamos hablando aún de la iglesia del siglo segundo y siglo tercero. Por eso es muy importante conocer la historia. Entonces, pero algo que también hay que tomar en cuenta es la pena temporal. O sea, yo tengo una pena temporal y tengo que restituir en esta vida para que el perdón que ya se me ha dado sea mostrado ante todos y realmente sea considerado como alguien arrepentido. Pero la pena temporal, ese es el tema, es una pena en esta tierra. Así lo creían los cristianos. Y algunos ahora en la modernidad, la Iglesia Católica y aún en ese tiempo, desarrollan que también en la muerte. Pero esa es la duda que tenía Martín Lutero. ¿Esas indulgencias sirven para perdonar a personas en el purgatorio? Esa era la duda central de Martín Lutero. Que el cristianismo antiguo eran severas las penas cuando alguien fallaba, pecaba. De hecho, en este tiempo había apostasía por la persecución. Entonces, cuando los cristianos de alguna manera querían regresar al seno de la iglesia, se les daba una penitencia o por asesinar para volver a la comunidad. Muchos se entregaban al martirio como pena, fíjense ustedes, como pena capital. Yo traicioné al Señor, me entrego al martirio ante el Coliseo romano
para recibir ese indulto, para recibir esa indulgencia, para recibir esa pena. Pero también hubo movimientos para reducir la pena, porque la pena era muy severa en algunos casos. Cipriano de Cartago, que es conocido como un obispo de la patrística, estamos hablando del siglo III, él afirmaba que los cristianos podían volver al seno con la confesión y con algunas muestras de arrepentimiento, y así recibirse en el seno. Ambrosio de Milán también era un hombre bastante compasivo que tiene un libro que se llama La Penitencia, precisamente, donde él enseña que el cristiano que ha negado al Señor puede regresar como el mismo Pedro, pero se tenían que dar ciertas penas por el pecado y demostrar la pena temporal y así demostrar a la iglesia que estaba arrepentido. Ese era el fin de la indulgencia. En el cristianismo medieval empieza a perder mucho sentido, pero era la reconciliación con la iglesia por un mal, ya sea político. Si algún político robaba o hacía mal sus cargos, iba a visitar lugares o hacía oraciones o iba a hablar con ciertos prelados o ciertos obispos, y esto le quitaba, digamos así, ante la iglesia esa pena. Y también el laico, obviamente que pecaba, se le daban ciertas penas, pero era la intención que corrigiera en esta tierra. La iglesia enseñaba en esta tierra. Y precisamente estos son algunos puntos que hay que tomar en cuenta referente al aspecto de la enseñanza de Lutero. Estos son algunos puntos focales, algunos nada más, del monje alemán católico, porque recordemos que Martín Lutero es católico romano. Um, lo que reprobaba y lo que aprobaba en sus tesis. Primero, el perdón que dan esas indulgencias, según los predicadores, aquí empieza la crítica. Es más elevado igual que la cruz de Cristo. Imagínense ustedes el celo de Lutero, después de comprender la teología de la cruz, cómo estos predicadores estaban hablando que es más elevado aún que el sacrificio de Cristo y los sacramentos, cabe mencionar, como penitencia y confesión. ¿Cómo es posible que la penitencia y la confesión la hagan inútil ustedes mismos? Fíjense, la misma predicación, hermanos, de los predicadores de indulgencias estaba atacando no solo el sistema del evangelio, sino aún los sacramentos de la misma iglesia católica. Entonces es algo también a ver el abuso que se estaba teniendo aún, atacando su propio sistema. Pero Lutero en este momento habla del uso correcto de las indulgencias. Como ya vimos un pequeño contexto, ¿cuál era el entendimiento de las indulgencias? Él veía el abuso de la predicación de indulgencias, las críticas al Papa que se estaban levantando por los laicos. Cabe mencionar que en estos textos no se critica al Papa de manera negativa. No lo hace, no se hace. Algunos creen que sí por una lectura tal vez muy superficial. Y también asuntos políticos y económicos, como ya lo había mencionado, Federico de Sajonia sentía que era un abuso de parte de la iglesia al quitarle sus ganancias y al quitarle a la iglesia alemana el dinero que estaba recaudando. Se cuestiona, y esto es muy interesante, que Lutero haya clavado las 95 tesis. Es muy cuestionable. De hecho, se cuestiona por algunos historiadores la fecha exacta de esta especie de manifiesto. Y se cuestiona, o sea, no se tiene como algo verídico. Sobre todo la realidad del gesto teatral del fraile Agustino, que es pues un evento muy sorprendente al ver a Martín Lutero, perdón, clavando sus 95 tesis. Pero se cuestiona este hecho si realmente ocurrió. La inventiva contra las indulgencias en las puertas de la iglesia de todos los santos, o sea, se cuestiona que él haya clavado las 95 tesis en la puerta de Wittenberg. Pero dice un historiador, no importa demasiado la discusión en aquellas sociedades medievales precientíficas, de acuerdo con el principio establecido por el historiador J.M. Salman, tanto se valora lo realmente acontecido como lo imaginario. Es importante, y esto para el imaginario histórico es sumamente importante. Y de esta suerte, la escenografía y las tesis y el día se convirtieron en el símbolo de protesta contra Roma en fecha del comienzo de la reforma de Lutero. Lutero, según la narrativa histórica que más tiene fuerzas,
es que algunos amigos letrados se encargaron de imprimirlas, posiblemente apoyados por Federico de Sajonia. ¿Por qué motivo? Ya lo hemos hablado, porque Federico de Sajonia se sentía afectado en sus intereses económicos. También Lutero envió sus tesis a sus superiores, que es Alberto de Majuncia, pero no contestó. Las tesis parece que le parecieron irrelevantes, pero fueron imprimidas por los amigos de Lutero, gente erudita, gente de la misma academia, y así, aunque cabe mencionar que Wittenberg no era una academia muy alta, era una academia que tenía muy poco tiempo ejerciendo. Y cabe mencionar que Lutero tenía 35 años, es un dato interesante cuando escribió cuando clavó esas 95 tesis, o las escribió o las haya mandado a sus prelados, ¿no? Como sea. Pero bien, conociendo un poco el sentido de las 95 tesis, que aquí vamos a ver algunas, porque obviamente el tiempo no nos alcanza. La tesis número 1 es la más conocida. Hace un fuerte énfasis sobre la verdadera penitencia y la continua penitencia. Y dice la primera tesis: cuando nuestro Señor y Maestro Jesucristo dijo, haced penitencia, ha querido que toda la vida de los creyentes sea de penitencia. Obviamente, esta primera tesis tiene el deseo de contrarrestar a los predicadores que estaban enfatizando que tenían que comprar la indulgencia para que les sea perdonado sus pecados. Y él dice, no, la vida del creyente es de penitencia total, así que no es necesario ni siquiera comprar esas indulgencias porque el cristiano debe de ser penitente toda la vida, y es lo que se refiere a nuestro Señor Jesucristo. Él creía que este texto de Marcos, de haced penitencia o haced arrepentimiento, no se refería a un momento en específico, sino una vida continua en que el creyente se arrepiente y se convierte, se arrepiente y se convierte. La tesis número 2 dice, este término, arrepentimiento, no puede entenderse en el sentido de penitencia sacramental. Es decir, aquella relacionada con la confesión y la satisfacción. O sea, está diciendo Lutero, el arrepentimiento que estoy hablando no es aquel al que vas con el sacerdote y te confiesas y te da una confesión y después la satisfacción. No, yo me refiero a la que es continuamente en la vida del creyente, es más, sin necesidad de ir con el sacerdote, sino la vida continua de análisis. Entonces él decía, no estoy hablando de esta, la que se celebra por el ministerio de los sacerdotes. Lutero afirma que no es la penitencia dada por los sacerdotes en la confesión o satisfacción, hablando de la tesis 2. Lutero no está anulando el ministerio sacerdotal. Recuerden que Lutero es profundamente católico. Sin embargo, en la tesis 3 dice, el vocablo no apunta solamente a una penitencia interior, antes bien a una penitencia interna es nula, sino obra exteriormente en diversas mortificaciones de la carne. Aquí Lutero está tomando en conciencia a algunos padres de la iglesia, entre ellos Tertuliano, el cual hacía énfasis de que no bastaba simplemente un arrepentimiento de labios, sino que debía de manifestarse externamente. Y Lutero dice, en consecuencia con las indulgencias, debe demostrarse una penitencia interior, como lo enseña el mismo Tertuliano y los mismos padres de la iglesia, y una penitencia interna es nula si no obra, si no hay aquello que vimos precisamente y lo que enseñaba rectamente las indulgencias, que era que el hombre pecaba, se arrepentía y restituía de alguna manera. Y así mortificaciones de la carne, mortificar la carne y la maldad humana, que es parte del cristianismo, lo que siempre he enseñado. La tesis número 4 dice lo siguiente: en consecuencia, subsiste la pena mientras perdura el odio propio del yo, o sea, el odio al pecador, que tú pecas o que el hombre pecaba y debía de odiarse por esa debilidad. Es decir, la verdadera penitencia interior, lo que significa que ella continúa hasta la entrada al reino de los cielos, tratando de enfatizar que era necesario el arrepentimiento interno antes que comprar una indulgencia totalmente. Y lo que él quería debatir, bueno, ustedes por qué están enseñando que que las indulgencias tienen poder para perdonar cuando se necesita perdón, se necesita una vida continua de arrepentimiento, se necesita una penitencia interior y una penitencia externa para que haya absolución delante del sacerdote, delante del obispo.
Entonces ustedes están yendo en contra de la teología católica. Ahora, cabe mencionar, y es un dato interesante, que 44 o 45 tesis de Martín Lutero fueron aceptadas o fueron congruentes según lo dice el concilio o según afirman algunos católicos con la enseñanza católica. No todas, pero sí algunas, según dicen ellos, ¿verdad? Es un dato nomás interesante. Y bien, la tesis número 5 es muy interesante. Y aquí creo que es donde vamos a enfocarnos más. Menciona, el Papa no quiere ni puede remitir culpa alguna, salvo aquella que él ha impuesto. ¿Qué significa esto? El Papa puede remitir culpa de aquello que se haya juzgado por medio de los cánones penitenciales, como dice esta tesis, sea por arbitrio, sea por conformidad a los cánones. ¿Y qué es eso de los cánones? Es lo que vamos a conocer. Los cánones penitenciales eran reglas establecidas en los primeros siglos de las iglesias por algunos obispos romanos y algunos otros que eran parte del concilio ecuménico, en la que se fija el rigor y duración de las penitencias que debían imponer los sacerdotes a los pecadores públicos, aquellos que hicieron un mal terrible y se les debía de imponer ciertos castigos para reconciliarlos con la iglesia y admitirlos en la comunión. Ese era el punto focal de los cánones penitenciales. Los cánones penitenciales. Ahora, era para reconciliarlos a esta comunión. Cánones penitenciales eran para los pecadores vivos, de nuevo, que se arrepienten y que quieren volver a la comunión de la iglesia. Algunos de estos cánones se formularon en concilios locales, como fue el de Ancira del 314, Neocesarea, que es un concilio local, y el famosísimo concilio de Nicea en el 325. Algunas puestas en vigor y otras no. Obviamente que esos cánones penitenciales dentro del ala evangélica no tienen pues mucha relevancia, de hecho son ignorados, ¿no? Por ejemplo, un canon de Nicea dice lo siguiente: el proceso de reconciliación se desarrolla frecuentemente a través de la penitencia pública. Se mencionan 3 grados de penitentes, todos en el contexto de la Eucaristía o de la Cena del Señor, que se le menciona así como Eucaristía, o bien el sacramento de la cena. Oyentes, a los que se les permitía oír la liturgia de la palabra y entonces tenían que marcharse. Postrados, los que después de la liturgia de la palabra recibían una bendición del presidente para que se le prosternaban y entonces salían. Y finalmente los orantes, que permanecían durante toda la plegaria eucarística, pero no recibían la comunión. ¿Por qué? Porque estos eran transgresores. La comunión, hablando en este contexto, pues viene siendo la cena del Señor, el sacramento que la iglesia de estos momentos estaba desarrollando. Entonces, este es un canon penitencial. Para entender la tesis, entonces, la tesis que leímos referente a ese contexto, que es la tesis, el Papa no quiere ni puede remitir culpa alguna, salvo aquella que él haya impuesto, como es en ese canon penitencial. El Papa lo impuso, bueno, por su arbitrio y sea conformidad a los cánones, y cuando el cristiano lo cumpla, pues puede absolverlo, pero él puede remitir culpa que él haya considerado que es necesario remitirla o quitarla en algún sentido, ¿no? Y esos van ligados, todo esto va ligado con la historia de la iglesia, los cánones, las indulgencias, que nosotros creemos que tienen ese sentido, pero fue evolucionando o fue más bien cambiando, yo creo que será la palabra, cambiando el sentido de las indulgencias, pero ciertamente tienen un significado focal. Ahora, la tesis número 8 nos dice, los cánones penitenciales han sido impuestos, aquí mencionando, únicamente a los vivientes y nada debe ser impuesto a los moribundos. ¿Cómo se atreven a imponerlos a los moribundos? Basándose en los cánones, los cuales son para los vivos, es la pregunta que él tenía en su tesis número 8.
La doctrina de los 7 sacramentos de la Iglesia Católica fue firmada en el 1439 a.C. Sacramento de la extrema unción, por Pedro Lombardo, consideró la unción de los enfermos como sacramento de los moribundos. Afirmó que debía administrarse al final de la vida y lo llamó expresamente extrema unción. Le atribuyó un doble efecto: perdón de los pecados y alivio a la debilidad corporal del enfermo. Aquí los predicadores de indulgencias tenían un grave problema. Estaban en contra del evangelio mismo, estaban en contra del mismo sistema católico romano. Si el sacramento de la extrema unción puede perdonar el pecado, como lo enseñan los católicos, ¿por qué motivo, los predicadores de indulgencias enseñan que las almas de los que están en el purgatorio pueden recibir, pueden recibir el perdón? Y eso es algo que se comienza a desarrollar. Y de hecho, obviamente la Iglesia Católica ha desarrollado algunos aspectos para seguir manteniendo esta doctrina de las indulgencias a los muertos. La tesis número 9 dice: por ello el Espíritu Santo nos beneficia en la persona del Papa. Fíjense cómo tenía Lutero al Papa. Nos beneficia en la persona del Papa, quien en sus decretos siempre hace una excepción en caso de muerte y de necesidad. ¿Qué significa? Que después de muerto se le hace la extremaunción y se le perdona el pecado. No hay por qué comprar indulgencias para perdonar los pecados de los hombres. Es lo que él quería debatir. O sea, aquí también son en términos de duda. Dice, bueno, yo entiendo esto, vamos a debatirlo con los prelados y con los importantes. En caso de muerte, se hacía excepción ya que se daba el perdón al moribundo. Es lo que Lutero afirma en esta tesis número 9. Y la tesis número 11 afirma lo comentado. Dice, esta cizaña, la cual la da transformar la pena canónica en pena para el purgatorio. O sea, como la pena canónica que se supone que los concilios ecuménicos, la iglesia enseña que es para los vivientes, se debe transformar en pena para el purgatorio, es una duda. Y quiero debatirlo académicamente para que ustedes me digan qué es lo que debo de hacer. Parece, por cierto, haber sido sembrada mientras dormían los obispos, porque esta doctrina no se aplica a los cánones penitenciales, no se aplican para los muertos, lo que Lutero afirma en esta tesis. La tesis número 12 nos dice: antiguamente las penas canónicas no se imponían después, sino antes de la absolución. O sea, eras absuelto y se te daba la pena canónica para demostración de que estás arrepentido, como prueba de verdadera contrición. ¿Sí? La tesis número 15 dice: este temor y horror son suficientes por sí solos, por no hablar de otras cosas para contribuir a la pena del purgatorio, puesto que están muy cerca del horror y de la desesperación. O sea, ¿cómo es posible que esta pena todavía tenga que pagar el purgatorio y todavía después del purgatorio tenga que pagar una pena canónica para pues poder ser readmitido al cielo? O sea, para Lutero era como muy incongruente, puesto que está muy cerca del horror y de la desesperación. A pesar, todavía paso por el purgatorio y todavía los pecados que se me fueron perdonados por la extrema unción y por el sacramento de la extrema unción, pues no haya servido de nada, ¿no? Que es algo mencionar. Ahora, que es lo que les estoy comentando, argumentando, recordemos que Lutero era rotundamente católico, ¿sí? Al parecer, la tesis número 16 dice: al parecer el infierno, el purgatorio y el cielo difieren entre sí, como la desesperación. ¿Por qué? Porque el infierno es desesperante y ya el purgatorio ya no es un lugar de tranquilidad, sino que es una cuasi desesperación, porque todavía tengo que pagar una pena canónica en el purgatorio y la seguridad de la salvación, pues el cielo. Obviamente Lutero creía en el purgatorio en este momento, ¿no? Y cómo se mantiene la congruencia de los sacramentos y la justificación por fe es algo que tal vez podamos argumentar. En la tesis número 20 dice: por tanto, cuanto el Papa habla de remisión plenaria de todas las penas, significa simplemente el perdón de todas ellas, sino solamente de aquellas que él mismo ha impuesto. O sea, él impone las penas y las se cumplen y él las exonera. Y aquellas que no tiene conocimiento, pues no las puede perdonar, porque a fin de cuentas, esos son perdonados por medio de los sacramentos y por medio de Cristo
y aún la purificación del purgatorio, como Lutero creía en ese tiempo, que voy a mencionar. La tesis número 21, en consecuencia, yerran aquellos predicadores de indulgencias que afirman que el hombre es absuelto. Ahí es donde ya Lutero dice, estos predicadores están fallando en la doctrina católica. Fíjense, él no tenía intención de división. Y eso es lo que tenemos que poner mucha atención, mis hermanos. Que Lutero no quería una división eclesiástica. Él quería solo resolver estas problemáticas. Así que los predicadores de indulgencias que afirmaban que el hombre es absuelto para que a la vez sea salvo de toda pena, a causa de las indulgencias del Papa. Y dice él, de modo que el Papa, la tesis 22, no remite pena alguna a las almas del purgatorio, que según los cánones, ellas deberían de haber sido pagado en esta vida, otra vez enfatizando el punto. Después de ello, los predicadores de indulgencias enseñaban, y él lo menciona en su tesis 29, mera doctrina y predicación humana. Predican aquellos que aseveran que tan pronto suena la moneda que se echa en la caja, un alma sale volando. No, no es posible. ¿Cómo es posible que tenga más poder una moneda que los mismos sacramentos, que la fe en Cristo y aunque el purgatorio? Eso y era incongruente la predicación local en Alemania que se estaba teniendo. La tesis 32 dice, serán eternamente condenados junto con sus maestros aquellos que crean que están seguros de su salvación mediante una carta de indulgencia, sin seguir una vida cristiana piadosa, sin seguir los sacramentos, sin seguir una fe en Cristo. Es totalmente incongruente, declara Lutero. Y aquí él menciona la doctrina correcta que él entendía acerca de las indulgencias y defensa del Papa, defiende al Papa Lutero. La tesis número 41 dice, las indulgencias apostólicas deben predicarse con cautela para que el pueblo no crea equivocadamente que deben ser preferidas a las demás buenas obras de caridad. ¿Cómo es posible que las indulgencias sean preferidas por las obras de caridad? Los predicadores están metiendo una doctrina que está llevando a la relajación moral. La tesis 42 debe enseñarse a los cristianos que no es la intención del Papa. Fíjense, él tenía un buen concepto, observemos que tenía buen concepto del Papa, en manera alguna, que la compra de indulgencias se compare con las obras de misericordia no puede ser verdadero. Tesis número 50. Debe enseñarse a los cristianos que si el Papa conociera, si el Papa supiera de qué se está predicando, las exacciones de los predicadores de indulgencias, preferiría que la Basílica de San Pedro se redujera a cenizas antes de construirla con la piel, la carne y huesos de sus ovejas. Realmente León X, que es el Papa de este tiempo, Lutero lo tenía en buen concepto. Y dice él, tesis 53, son enemigos del Papa, de Cristo y del Papa los que, para predicar indulgencias, ordenan por suspender por completo la predicación. Estos problemas son locales, hermanos. Hay que tener bien entendido eso. Son problemas que estaban ocurriendo y Lutero mismo estaba observando. Entonces llegaban, suspendían por completo la predicación de la palabra de Dios en otras iglesias. La tesis 62 nos enseña. Aquí es donde Lutero saca su teología de la cruz, porque aquí la teología de la cruz está desarrollando, Lutero está entendiendo muchas doctrinas, está en un proceso de transformación teológica, hay que entender bien eso. Por eso lo mencionaba, no hay que juzgar a un escritor, porque a lo mejor lo que digo puede generar duda en algunos, pero realmente es el contexto en lo que significan las tesis de Lutero. Pero él toma su teología de la cruz y dice, el verdadero tesoro de la iglesia es el sacrosanto evangelio de la gloria y de la gracia de Dios. En la tesis 91, por tanto, si las indulgencias se predicasen según el espíritu e intención del Papa, si se predicaran correctamente, todas esas objeciones se resolverían con facilidad o más bien no existirían. Mis objeciones no existirían si se predicaran bien las indulgencias. Eso es lo que dice Martín Lutero. Y aquí, en estas dos tesis, que es la tesis 68 y la tesis 93, se empieza a manifestar esa teología que él ya había desarrollado, que es la teología de la cruz, de depender de Dios, de depender de Cristo para la salvación humana. Y él dice, no obstante, son las gracias más pequeñas, o sea, las indulgencias, en comparación con la gracia de Dios y la piedad de la cruz, enfatizando la cruz.
La 93 dice, que prosperen todos aquellos profetas que dicen al pueblo, cruz, cruz, y no hay cruz. Porque ciertamente se estaba mostrando que los predicadores de indulgencias estaban dejando a un lado la cruz de Cristo. La tesis 89 nos habla de que dado que el Papa, por medio de las indulgencias, busca la salvación de las almas que el dinero, ¿por qué suspende las cartas e indulgencias ya anteriormente concedidas si son igualmente eficaces? Esto es muy importante y la tesis número 89, porque esto ya tiene que ver con el asunto de Federico de Sajonia, que viene, ¿quién es Federico de Sajonia? Federico de Sajonia es un príncipe, un gobernante, alguien importante en Alemania, el cual tenía Lutero al poner esto, pues ve también las quejas del mismo Federico de Sajonia, que trata de mostrar que las indulgencias ya dadas, anteriormente concedidas, ¿a cuáles se refiere? A las que Federico de Sajonia ya había dado. Mostraba a la persona, mira, yo tengo esta indulgencia que me la dio Federico de Sajonia, el sacerdote de Alemania, de tal lugar. No, no sirve y tienes que comprar la romana porque la que viene del mismo papa tiene más poder que esas. Entonces, aquí trata de defender Lutero, pues se suspenden esas cartas de indulgencia, ya que anteriormente han sido concedidas y son igualmente eficaces, o sea, son iguales. Es una penitencia la cual el hombre obtiene esa indulgencia y claro que paga de alguna manera. Ahora, cabe relacionar esto que recordemos que es iglesia y Estado y los impuestos tienen una parte muy importante. En la falta y el pecado también se asociaba con la paga de los impuestos. Por eso no había tanto un choque histórico en ese sentido de que se pagara. Claro que a nosotros sí nos choca, obviamente, porque estamos separados del Estado e Iglesia. Pero es como si pagáramos el impuesto de la tenencia, ¿no? O el impuesto de que te pasaste una multa, por ejemplo, que te pasaste, perdón, un semáforo. A algo así para asociarlo. Y en este tiempo sí se usaba la paga en ese sentido y no lo veían mal, porque era parte del sistema de ese momento, el sistema político, estado de ese momento. Y eso es importante considerarlos. Recuerden, no hay que juzgar la filosofía o la sabiduría del pasado con la sabiduría del presente. Y bien, esto viene siendo un resumen. Tal vez pudiéramos ver todas las tesis, pero el énfasis era enseñar la cruz, la gracia y aún la importancia de los sacramentos, que claro que la iglesia de reforma de Lutero quita lo que son los sacramentos que no considera viables, aunque cabe mencionar que mantiene la confesión y la absolución la iglesia luterana, pero no en el sentido de que el sacerdote tuviera poder para perdonar pecados, sino que por medio del evangelio, cuando el pecador iba con el obispo luterano, después de la reforma, este le absolvía por medio del evangelio. Y claro, se daban ciertas disciplinas que a fin de cuentas se asocian con la idea primaria de las indulgencias del tiempo de la antigüedad. Y bien, el ex Agustino Martín Lutero se nos suele decir que era un hombre devoto cuyas acciones no pueden explicarse sin considerar su profundo celo religioso. Lutero era un alma buscante de Dios, un alma que busca a Dios. Diría un hombre llamado Congar, teólogo. Aunque su poesía no alcanza a explicar el aparente reclamo que éste le hace al Papa por no hacer válidas las indulgencias preexistentes. Que claro, que Lutero estaba en esa defensa del Papa, pero aún mismo hacía la pregunta a los obispos y aún al Papa, y había un reclamo de alguna manera. ¿Cuáles vendrían a ser estas? Los que otorgaban las reliquias del elector de Sajonia, el brazo político que respaldó a Lutero, de hecho fue que lo respaldó, y analizando las intenciones de Federico de Sajonia, pues podemos ver que fue por interés, fue por devoción religiosa, pueden ser varios elementos. Para interpretar a un personaje de la historia hay que analizar muchos aspectos.
Ahora, el dinero no querían que saliera de Alemania, pasando por los dominicos para llegar a Roma, en lugar de quedarse con los agustinos en Alemania, que es donde pertenecía el dinero. Así parecen surgir Francisco Pérez, apoyado en la tesis de Ziegler. Quizá eso explicaría cómo al llegar la noticia de las 95 tesis, el Papa lo calificó como risiblemente como un simple pleito entre frailes. O sea, el Papa cuando supo de las 95 tesis, bueno, es un pleito entre agustinos y dominicos, porque Juan Tetzel y los predicadores de urgencias eran dominicos. O sea, no le dio interés a estas 95 tesis. No, no fue como tal vez en las películas se nos dice que las vio y no, ¿cómo es posible? No, no le dio interés. Es problema local, es un problema allá en Alemania, pero no sabía lo que se avecinaba. Hablando históricamente, cabe mencionarlo. Y bien, lo que es a Lutero, Lutero, a través de la historia, se le interpreta como, hay dos vertientes, hay aún más, hay miles de vertientes de cómo interpretar a Lutero. Las interpretaciones de algunos teólogos católicos era de que era un hombre libidinoso, que quería libertades y casarse con una monja. Eso es lo que él quería, ¿no? Otros dicen que es un gran libertador y purificador, pero ambos clichés son exagerados. Y vamos a citar lo siguiente, que dice el mismo Lutero en sus cartas de sobremesa, que son obras las cuales tenemos acceso. Y dice lo siguiente, aunque bien menciona algún comentario, repetía que la suya no era una reforma de abusos, o sea, no era una reforma moral, después de ya que se da la reforma, 1521, la dieta de Worms, se desata la división, Lutero va ahora sí en contra del papado, ¿por qué? Por su oposición a la doctrina de la gracia de Dios, etcétera, etcétera, ¿no? En este momento tenía un respeto al Papa, pero fue cambiando proceso a proceso, por eso hay que considerar todas sus obras. Sino algo más profundo era la reforma de Lutero, tal como aparece en algunas charlas de sobremesa que se ofrecen en la segunda parte de esta obra. Hay que distinguir muy bien entre la doctrina y la vida, dice Lutero. Nosotros vivimos mal, o sea, no somos los superiores, no somos los gloriosos piadosos, vivimos mal, dice. Como mal viven los papistas también, como los católicos, vivimos mal, tenemos errores. Esto ya son charlas en mesa. Es como cuando nosotros nos sentamos con gente de confianza y hablamos cosas que a lo mejor si alguien las escucha va a decir, ay, ¿qué está diciendo? Bueno, Lutero se sienta con sus allegados y él decía, nosotros vivimos mal, como también los papistas viven mal. No luchamos contra los papistas a causa de la vida, sino de la doctrina, porque ellos están equivocados doctrinalmente. Hus y Wycliffe no se dieron cuenta de esto, buscaban reformas morales, no doctrinales, y solo atacaron la conducta de los papistas para que los papas cambiaran su forma moral y también sus seguidores. Personalmente, dice Lutero, no digo nada particular sobre su forma de vivir, sino sobre su doctrina. O sea, no estoy acusando su forma de vivir, porque nosotros como luteranos, bueno, que obviamente Lutero no le decía así, la Iglesia Católica Evangélica, también vivimos mal, también pecamos, también fallamos, también hay abusos, también hay corrupciones dentro de nuestros sistemas políticos. Y dice Lutero, mi quehacer, mi combate, se centran en saber si los contrincantes transmiten la doctrina verdadera. Mi énfasis no está en lo moral, mi énfasis está en la doctrina verdadera de la cruz, la teología de la cruz, de la gracia de Dios y la justificación por sola fe. Ya estamos hablando de tiempo después. Los demás han fustigado solo la conducta, pero cuando no se ataca la doctrina es cuando se agarra el ganso por el pescuezo. Todo radica en la palabra. Es en la palabra que el Papa nos ha robado, falseando y emburdando para transmitirla y desfigurarla a la iglesia, para cambiarla, para totalmente fallar. Lutero en su teología de la cruz dice lo siguiente, Dios se revela y sale al encuentro del hombre en un lugar menos sospechoso, en la cruz de Cristo.
lugar de escarnio, de dolor, de vergüenza, de desesperanza. Esto resulta sumamente ofensivo para el hombre religioso de cualquier tiempo, porque el que cree en Dios se halla en la gloria poderosa y no en la miseria debilitante. Por eso ríe y se burla y abandona a Cristo crucificado, porque cree que Dios se halla en una gloria poderosa y no en la miseria, pero se ríe y se burla y abandona a Cristo crucificado para buscar a Dios por medios y en lugares que le dicta su propio sentido religioso. Pero los que son llamados por el milagro de la fe ven la locura y la debilidad de Cristo crucificado, la sabiduría y el poder de Dios. Se abrazan de la cruz y alaban a Dios y glorifican su nombre. No se glorían en sus obras, sino se glorían en lo sencillo, que es la simple fe para salvación de los hombres. Son llamados a ver a Cristo crucificado, la sabiduría y el poder de Dios. Se abrazan de la cruz, es la teología de la cruz, y alaban a Dios crucificado, deponiendo su orgullo y sus supuestas obras religiosas. Aquí Lutero dice, ni las indulgencias, ni aquellas penas, ni aquellas buenas obras, nada, sino que abrazarse de la cruz es lo que ayuda. De este modo, Cristo crucificado pone en tela de duda todo el triunfalismo y la buena moral humana, religiosa, de cualquier signo, pagano o cristiano, católico o protestante. Esta es otra cita de un autor que menciona. Juzga todo, la gloria que se obtiene por los méritos, por las obras y por los hechos. Esta clase tiene la intención de mostrar que al final trata de colocar la teología de la cruz acerca de significación de la fe, de confianza en Cristo, de la cruz, de que los méritos y las obras pues son consecuencias de esta fe. Pero es interesante conocer el significado de las 95 tesis que realmente tienen, porque comúnmente se asocia que tienen un significado que no tienen realmente. Y aquí me detengo para preguntas, comentarios. Igual me gustaría empezar con nuestras hermanas. Si tienen alguna duda, por más pequeña que ustedes piensen que es, sería bueno comentarla, argumentarla, porque yo sé que es un tema complejo porque muchos de los términos que utilicé fueron católicos, católicos romanos, y tal vez no haya una comprensión amplia sobre ello, igual podemos esclarecerlo. ¿Alguna hermana que desee preguntar algo por texto o por voz? Adelante, Rocío. Ok, mi duda viene siendo, bueno, yo estoy comenzando a tener como un acercamiento a los escritos de Tomás de Aquino, la escolástica en general. Entonces, me surge la curiosidad, precisamente porque mencionaste sobre Lutero, que se opone a la escolástica por la extrema racionalización de la fe. O sea, ¿cuál es la postura o cuáles son la argumentación que tiene Lutero contra la racionalización de la fe? Claro, es un buen punto, Rocío. Muchas gracias por esa pregunta, es muy profunda. Lo resumiré de la siguiente forma. Lutero, hay una nueva escuela de escolásticos, segunda escuela de escolásticos, como acabas de mencionar, Rocío, precisamente son aquello primera generación. San Anselmo de Canterbury, Tomás de Aquino, am, etcétera. Pero la segunda generación es Duns Scoto y Guillermo de Ockham. Y ellos en su filosofía comienzan a hacer una separación por este motivo. Tomás de Aquino tenía la concepción de fe y razón. La fe está por encima de la razón. Cabe mencionar que ese es el pensamiento de Tomás de Aquino, pero como hubo reintérpretes de Tomás de Aquino, fue lo que causó ese rechazo de Lutero, los reintérpretes, no tanto Tomás de Aquino en sí, aunque Lutero en sus escritos sí ataca a Tomás de Aquino. Pero cabe mencionar que aún la iglesia luterana no tiene a Tomás de Aquino por desprecio, sino que son opiniones personales de Lutero. Pero enfatizando el punto, la razón, la fe. Los escolásticos como Duns Scoto y Guillermo de Ockham hacen una separación. Dicen, la razón está por acá y la fe por acá.
Si queremos comprender los dogmas, tener fe, debemos abrazarnos de la fe pura. La razón sirve para elementos académicos, filosóficos, pero no para la fe. Entonces Lutero, como bebía de Ockham, tenía esa concepción en algunos aspectos, que claro, no en todos, y que fue evolucionando y cambiando su postura, aunque algunos escritos dan a notar que sí, que era la razón era una cochina, era la cochina razón, que no es la postura de la Iglesia luterana, que claro que es la postura de Lutero en sus momentos de evolución y de comentarios personales. Pero ahí es donde está el punto. Entonces, adelante, Jairo, pues un gusto tenerte aquí. Cuídate mucho. Dios te bendiga. Entonces, ese es el punto de por qué la razón se empieza a ver de esa forma. Hay ese cambio por esos reintérpretes o por, se le conoce como el nominalismo. ¿Cómo se hace la separación entre razón y fe cuando el mismo Tomás de Aquino tenía la razón y la fe unidas, pero la fe estaba por encima de la razón? Entonces, más que nada es por interpretación de escuelas filosóficas y escolásticas. Y por eso Lutero sí tenía esa influencia por Guillermo de Ockham, ¿no? Entonces, eh, a resumidas cuentas, son opiniones personales de Lutero que bebía por esta parte de la escolástica, al beber de una escuela escolástica diferente a la que Tomás de Aquino había propuesto, aunque ahí está el debate entre razón y fe y en cómo interpretar estos elementos de la fe y la razón. Y claro que es un tema un poquito más profundo, Rocío. No sé si respondí a tu pregunta o bien te quedó alguna duda. Bastante claro, hermano. Muchas gracias. Perfecto, Rocío, muchas gracias. ¿Alguna otra hermana que desee opinar? Adelante, Lisbeth. Gracias. Pues nada más preguntar, comentaba sobre que había tenido una evolución en su pensamiento, en su doctrina de algunas cosas sobre el purgatorio. ¿Tuvo una evolución Lutero o cuál fue, digamos, su pensamiento o lo que él creía exactamente? Am, para Lutero, la doctrina del purgatorio no la quitó, de hecho se le empezó a cuestionar mucho por algunos. ¿Cómo es posible que tu doctrina de fe sola fides compagine todavía con el purgatorio? Se le cuestionaba demasiado. Según el dato que yo tengo, Lutero sí tuvo un cambio en su concepción y el purgatorio fue quitado de su sistema, pero estamos hablando de años posteriores, 1520 y pico, 1530 aproximadamente. Sí hubo un cambio evolutivo, o sea, sí lo quitó, sí quitó el concepto del purgatorio, porque era inconsistente para los teólogos luteranos que se mantuviera esa doctrina del purgatorio. Era inconsistente. Entonces, el proceso, y es algo que yo le recomiendo, hermanos, siempre intentemos leer a cualquier, si, por ejemplo, San Agustín. San Agustín tiene un proceso de sus escritos, de hecho tiene un libro que se llama Retractaciones. O sea que si tú lees cierto libro, Agustín afirma esto, pero tú vas a ver en sus retractaciones que dice que no. Por ejemplo, él decía, yo dije que la fe no es un don de Dios, pero yo ahora afirmo que la fe es un don de Dios dado por la gracia. Entonces, ahí él tiene cambios y tú vas a ver en algunos textos que dice que la fe es algo del hombre y después afirma que es un don de Dios dado por la gracia. Eh, Entonces, así se debe leer a los teólogos. Lisbeth, ¿cómo ves? Gracias, muy bien. Perfecto. Muy bien. ¿Algún hermano que desea dar una contribución o alguna pregunta o alguna duda o algo que haya tal vez saltado por ahí? Adelante, Robert. Buenas noches. Buenas noches. Este, Mi pregunta va eh, más que nada con respecto al si de alguna manera afectó el nominalismo o las posiciones de Occam y Scotus en la teología luterana y en la teología y en las teologías protestantes. Mm, ¿De alguna manera afectó eso en cómo se veían ciertas cosas? Porque, por ejemplo, una vez estaba escuchando a un apologista católico que el rechazo de toda esta metafísica de Tomás de Aquino eh, obligó a los pensadores reformadores, a los reformadores a repensar el tema de la Eucaristía o otro tipo de cosas. exactamente.
Buena pregunta. Sí, de hecho, el replanteo de Lutero, la primera clase que tuvimos en día sábado, fue acerca de la dieta de Marburgo, o la disputa de Marburgo. Y Lutero rechazaba esa metafísica, como bien decimos, ¿no? Ese cambio que va más allá de la física por parte de la Eucaristía o del sacramento de la Cena del Señor. Eh, sí, los reformadores rechazan el nominalismo, claro que sí influencia, pero no necesariamente es algo negativo, sino que trata de rechazarse aquellas especulaciones teológicas, que a fin de cuentas es así como se ve el caso de la Eucaristía o la transubstanciación, que es una especulación, que claro que los reformadores lo vieron como errado, como equivocado y como una abominación. Am, el caso de Lutero, que no explica y trata de colocarlo en el misterio, porque algo que abunda totalmente, al menos en los padres de la iglesia, y que de hecho es una reinterpretación de los padres, la disputa de Marburgo, es donde vemos que hay una conexión con la historia de la iglesia. O sea, no podemos desconectar ni a los padres ni a los escolásticos de los reformadores, no podemos hacerlo. Y se hace mucho dentro del mundo evangélico moderno, que es un error. Claro que sí cambia procesos y sí influencia mentalidades, pero también los mismos orientales u ortodoxos afirman que las especulaciones de la iglesia romana son demasiado racionalistas, y eso es lo que Lutero trata en el sentido negativo, te lo digo al menos de una postura propia. En el sentido positivo fue de que Lutero deseaba ver en el sentido místico la cena, que claro que la Iglesia Católica también lo ve así, pero en el sentido de no dar explicaciones aparentemente lógicas sobre qué pasa en la Eucaristía. ¿Qué pasa? Por eso Lutero creía en una unidad donde el cuerpo y la sangre de Cristo sí estaban ahí, pero el pan no sufría cambios, sino que el pan, Cristo estaba en el pan, y su sangre, su divinidad y su cuerpo. Y sí, evidentemente sí influencia, pero yo no lo veo desde un aspecto negativo, sino en un sentido de tratar de colocar los misterios de la fe no tanto en la razón, sino en la misma contemplación y fe, la cual se debía de abrazar por al menos el área luterana, que de hecho se acusa por más racionalistas a los calvinistas o a los reformadores, reformados, por tratar de dar explicaciones más lógicas. Lutero, de hecho, clasificó así Zwinglio por ser bastante racionalista. Y ese era el punto de Lutero. Era el punto de no hacer racional el misterio, ¿verdad? No sé si... Ok, Ujú, bueno, nada más algo más y ujú. yo para dar la palabra al Claro, siguiente. claro, Robert. Bueno, pero por ejemplo, sí se habla, bueno, también he tenido un poco un acercamiento hacia la iglesia oriental, Ujú, y a cómo piensan, ¿no? Y claro, por ejemplo, algo que me encontré fue que pese a que sí, está esa crítica, cuando llega el protestantismo de cierta manera a las iglesias orientales, surge algo que se llama la declaración de Dositeos, y que, por ejemplo, este, pese a que no estaban de acuerdo con el dogma de la transubstanciación, ujú, sí utilizan un equivalente griego, creo que se llama metaousia, algo así. Entonces, si realmente se dejaría el sentido místico, la Eucaristía, bueno, esto es uno de los temas que más me ha traído, ¿no? claro. Entonces, este, eh, ¿por qué no mirarlo desde la perspectiva oriental y no tanto desde una formulación propia? Claro. Es un buen punto. De hecho, los teólogos evidentemente trataron de formular algo y es un gran aporte el que das acerca de la metausia, ¿no? Como mencionabas. Los teólogos luteranos sí intentaron tener un acercamiento con ciertas iglesias de Oriente, o con iglesias ortodoxas, lo cual ellos creían que estaban en conjunto. Por eso esta confesión de Dositeo rechaza el protestantismo totalmente, al calvinismo.
siendo que ellos creían estar consecuente con mucha parte de la tradición, o se cree, pero los orientales rechazan totalmente esas doctrinas, ¿no? Es una buena pregunta y yo quisiera, aunque soy honesto en mi estudio, al menos desde mi experiencia, comentario personal, puedo estar equivocado. Veo que Lutero, yo sí los tenía antes cuando veía el aspecto oriental de ser menos dados al sentido de la racionalidad. A los reformadores los veías como más racionales, los veías como ilustrados, como renacentistas, como personas de la libertad y que la iglesia tiene que caer y cada quien lea la palabra, y así de una manera muy moderna, muy modernista, ¿no? Pero no, es que obviamente ellos estaban en ese lapsus de cambio, por eso hay un cambio de pensamiento. Pero algo que yo sí te puedo decir, al menos en mi opinión e interpretación de Lutero, es que Lutero sí deseaba dejar cosas al misterio desde un aspecto así como de esta forma oriental. Aunque, pues obviamente hacen sus desarrollos de explicación, lo cual la Iglesia Oriental rechaza ese racionalismo occidental, tanto de la Iglesia Católica como de los protestantes, ¿no? Pero sí veo en Lutero un deseo de no dar explicaciones racionales, sino dejar en el misterio la Eucaristía. ¿Por qué no lo hicieron? Es una grandiosa pregunta y creo que será cuestión de indagar más sobre el tema, Roberto. Robert, ¿es Roberto? Sí, ¿verdad? Robert Barrett. Es Roberto, pero le pongo Robert para que Ah, suena más o menos. ok, pero es un buen punto, ¿eh? O sea, es un excelente punto el que nos aportas. Creo que sí sería profundizar, aunque sí tiene un gran aspecto místico. Aún los reformados, ¿eh? Sí tienen su aspecto de misterio. Cuando hablamos de místico, hablamos de no tratar de racionalizar todo. Y los luteranos y reformados sí tenían aspectos de ese pensamiento medieval. Adelante, Osvaldo. Buenas noches con todos. Buenas noches. Bueno, yo tenía un comentario y como con el tema de la idea de Lutero, ¿no? Como yo tengo amigos luteranos, yo leí algunas, bueno, no le había leído, sino que había investigado algunas obras de él. Una que a mí me llamó muchísimo la atención era el tema del antisemitismo de Lutero, ¿no? Algo que me llamó mucho, mucho la atención, ¿no? Y pues, aparte de eso, bueno, hay mucha gente pues que durante estas fechas pues se habla de que la fe protestante está errada o es mentira, ¿no? Y siempre, y te hablo y digo siempre de católicos bastante fanáticos, ¿no? Que ya llegan al punto de ridiculizar nuestra fe, ¿no? Bueno, y mi pregunta sería, ¿cómo demostrarles a los católicos que a pesar de que no somos una unidad como ellos, sí lo son, demostrarles que tenemos bases y fundamentos dentro de nuestra propia fe? Porque sí, parecería que estamos nosotros unos con otros, ¿no? Luteranos, calvinistas, pentecostales, de todo, ¿no? O sea, yo lo hablo porque, aunque yo no pertenezco a una denominación histórica, pero siempre se ataca mucho esa aparente división, ¿no? Desde el punto de vista católico. Wow, Osvaldo. Es una pregunta muy, muy, muy difícil. Muy difícil. Así que me pusiste en, Lo como dice siento, camisa de once varas. lo siento, lo Pero siento. mira, te voy a dar mi opinión. Cabe mencionar que es mi opinión y como Lutero puede que opine esto y mañana tal vez no. Pero, pero es una pregunta muy difícil. Pero vamos a hablar de mis opiniones o de lo que yo he racionalizado y pensado referente a la unidad de la Iglesia Católica Romana. Se habla de una unidad visible, que claro que como institución es evidente que hay una unidad. ¿Por qué? Porque todos celebran la misma liturgia, que aún en eso tienen sus fallas, o sea, no hay una división, una unidad total, porque hay sacerdotes que no están con la misa tridentina, otros con el nubus sordo, etcétera, ¿no? En cierta manera, ellos hablan de una unidad que sí es aparente institucionalmente, pero internamente hay una división impresionante, tanto política como religiosa, como forma de culto, de comprensión. Se afirma que para ser católico tienes que abrazar 44 dogmas y aún puedes rechazar las advocaciones marianas. De hecho, hay gente que no cree en las advocaciones marianas y sigue siendo católico.
pero hay una división interna. Institucionalmente, claro, es una unidad, pero dentro de la iglesia hay quienes están en desacuerdo con el Papa Francisco, hay quien está de acuerdo con Francisco, y siéndote sumamente honesto, en las clases que estamos viendo de patología, nos damos cuenta de que aún en la patrística o en la iglesia de los primeros siglos, la iglesia de Roma tuvo muchas divisiones, papas que llegaron a abrazar doctrinas que son consideradas heréticas, y aún los mismos teólogos católicos lo reconocen, y reconocen el desarrollo de la tradición. La patrística tampoco no es una unidad. Hay creencias diversas en la patrística, hay diversas creencias en la escolástica. Institucionalmente, claro que está unida, pero internamente no lo está. Am, Desde mi opinión, cabe mencionar. En el aspecto del protestantismo sí hay mucha división porque no hay un medio regulador, al menos ellos tienen un obispo y tienen al papa y tienen la tradición y tienen, nosotros no. Y nosotros lo que hemos investigado, porque como luterano, sé que hay muchas fragmentaciones en el luteranismo, hay pro de izquierda, pro LGTB, etcétera. Sí, hay incluso lo último que yo me enteré que hasta hay carismáticos, creo que Sí. casi lo mismo que ser pentecostales, algo que a mí sí me sorprendió porque yo, bueno, como soy profesor de historia, Mm, yo me pongo a investigar las denominaciones. Leía que la iglesia evangélica del Pacto tiene sus inicios como iglesia luterana, no sé si usted lo sepa. Y digamos que lo consideran como una iglesia luterana, pero ya súper independiente en ese sentido, porque yo estudié en un colegio de esta denominación, ¿no? Y yo no sabía que son pentecostales, porque usted ve la liturgia es muy parecida a donde yo pertenezco, ¿no? Y sí, o sea, sí, y como usted dice, sí, creo que nos falta un medio regulador, porque sí. todos estamos divididos. Algunos piensan que la salvación se pierde, otros piensan que no, otros dicen, incluso, ¿no? Y es algo que personalmente a mí me choca. Hay luteranos que incluso ya ponen imágenes, como en el catolicismo. Creo que cierto sector luterano está volviendo a las prácticas católicas romanas, muy parecido a lo que hace la High Church de la iglesia anglicana, ¿no? Los anglocatólicos. Ujú, Algo que no se veía, incluso el movimiento ecuménico dentro de la misma iglesia luterana. Ajá. claro. Bueno, en cuanto al tema de la iconodulia, iconofilia, iconoclasta, yo como luterano sí conozco esa vertiente acerca del luteranismo de Lutero, que era más parecido a un catolicismo en cuanto a los símbolos e imágenes. Am, y sí, pasa que de hecho hay un libro que les recomiendo y probablemente voy a extender la invitación a un maestro que escribió un libro a la sombra americana, la religión americana, la religión americana es el filtro del filtro del filtro. American Religion, creo que se llama, es un American libro. Religion, Yo exactamente. quiero leerlo porque Es de incluso José. yo vi un documental incluso sobre el tema, Ajá. ¿no? Como en Estados Unidos el tema del protestantismo es diferente como el de acá, porque en nuestros países latinoamericanos, yo crecí con ese legalismo de decir, ajá, sí, puritanismo, sí, con ese legalismo latinoamericano de que hay que odiar al católico porque sí, ¿no? O sea, incluso a un chico católico me mandó el catecismo, ¿no? Y aún así, leyéndolo y comparando con la Biblia, digo, esto está mal, ¿no? Entonces, y creo yo que muchos, incluso evangélicos, vuelven al catolicismo, ¿no? No entiendo por qué. Y es porque no hay un ente regulador, no hay doctrina, no se está enseñando teología, no se está enseñando. Porque incluso una amiga me dijo, ¿no? No estudias teología porque no sé qué, y yo me quedé pensando. Esa es la razón por qué mucha gente se vuelve católica, Hay un porque no factor. encuentran, porque no hay ese factor de teología, porque al menos de donde yo vengo, se pone mucho más la experiencia que la teología. Y pregúntale pues a un evangélico latinoamericano pentecostal, ni siquiera sabe por qué es evangélico. O sea, yo sé por mi trabajo, ¿no? No sabe por qué somos diferentes a los católicos, por qué no adoramos imágenes, por qué no hacemos misa, por qué no hacemos procesiones. Yo digo porque yo vengo de un contexto católico romano. Y cuando yo vine en ese contexto, yo pensaba, ya no hay un crucifijo, harán procesiones.
cuando yo crecí dentro de ese evangelio, me di cuenta, ay, no, mucha diferencia, muchísima diferencia, pero el resto no lo sabe. Claro. Totalmente, Osvaldo. Fíjate algo que comentabas, precisamente lo que traté de hacer en la narrativa de la experiencia de las 95 tesis es ver que hay un compendio de tradición de la iglesia, de que no es algo que se generó de la nada, caso de las indulgencias o otros aspectos. Algo que hicieron los reformadores fue quitar, en el caso del luteranismo, aquellas ideas que ellos consideran novedosas de la Iglesia Católica romana acerca de los concilios medievales, como la transubstanciación, etcétera, etcétera. Y se rechazan algunas reglas. Pero lo que tiene el luteranismo y parte de los movimientos reformados o un anglicanismo es de que no desechan la tradición de la Iglesia, que viene siendo los concilios ecuménicos y todos estos elementos que tal vez mencioné de manera muy superficial. Yo creo que en mi análisis, cabe mencionar que son mis opiniones, o sea, son opiniones, pueden estar erradas, pero en mi análisis, ¿por qué gente está yendo al catolicismo romano del protestantismo, que es un número muy, muy pequeño, porque gente famosa se ha ido y gente que está haciendo ruido en redes sociales, ha sido por el conocimiento que han visto de la tradición de la iglesia? Pero voltean y ven las iglesias históricas, reformadas, luteranas, y ven que están desligadas a esa tradición de la iglesia, o sea, no tienen nada que ver con las iglesias de la Reforma. Y eso causa de que no vean esa continuidad. O tal vez esa American Religion que ha quitado muchos signos, simbolismos y pensamientos, simplificando todo lo que se conoce como pragmatismo, simplificando todo ese vestigio, todo ese vestigio de doctrina, de tradición de la iglesia, como son los sacramentos, porque Lutero en sus 95 tesis no quitó los sacramentos. Y aún como reformado, como luterano, como católico evangélico, por así decirlo, eh, obviamente quitan aquellos sacramentos que no los consideran así, pero menciono que tenían la confesión auricular todavía, esa permaneció por mucho tiempo. Se fue diluyendo por las prácticas, por ese anticatolicismo que hay en Latinoamérica y que ha sido dado también por el destino manifiesto y por cierto aspecto americano de Estados Unidos. Por eso la American Religion ha influenciado demasiado, que se ha quitado muchas cosas dentro del luteranismo, dentro del calvinismo, dentro del anglicanismo. El pentecostalismo pues tiene claro sus cosas positivas, pero también tiene su influencia. Un evangelicalismo yanqui, como dice aquí Juan Isaac. Hasta nosotros tenemos mucho, mucho. Creo que los demás movimientos, creo que conocen mucho el tema de la teología de la prosperidad, ¿no? Y es un tema que no es Por algo de ejemplo. nosotros. De hecho, yo lo investigué. Y irónicamente, quien inventó la teología fue un obispo luterano. Un obispo luterano, el famoso neoevangelicalismo, el neopentecostalismo, lo inventó un luterano. Y es algo que, como usted dice, es algo que viene de Estados Unidos, ¿no? Porque al menos desde la perspectiva pentecostal, cuando uno dice tradición, la mente dice, ah, es que esto huele a católico romano. Exactamente. Y yo era uno de esos porque yo tenía esa idea, pero el resto no conoce de historia, porque nosotros también, o sea, nosotros también creemos los mismos concilios ecuménicos de la Iglesia Católica de los primeros años. Incluso he leído las confesiones de Westminster, la confesión bautista, y todos dicen Santa Iglesia Católica, pero nosotros lo entendemos de otra manera, ¿no? El católico universal, ¿no? De Claro. hecho, creo que todos somos católicos en el sentido universal, ¿no? Y reformados o evangélicos en el sentido bíblico. Es lo que yo, al menos yo llegué a esa comprensión. Claro. Ujú. Totalmente. Bueno, son puntos que cada quien va a tener su evolución en cuanto al conocimiento de la tradición de la iglesia, que es algo de la catolicidad, exactamente. Ike. Pero bueno, grandes, buenos aportes, Robert, Osvaldo, Lisbeth, Rocío, gracias por sus comentarios. ¿Alguien más desea comentar? ¿Alguna hermana que quiera aportar algún punto, alguna pregunta sobre todo? Si no hay ninguna pregunta por ahí, bueno, Sí, yo tengo reverendo, una pregunta. adelante. Bueno, cada año, siempre, por estas fechas se toma la figura de Martín Lutero, ¿verdad? Y, pues, hay mucha ignorancia también
siempre se le toma como el héroe de la película, como que gracias a él, pues ya se redefinió el verdadero cristianismo. Entonces, yo creo que, pues, si tomamos en cuenta la historia de la iglesia, nos vamos a dar cuenta que no es así. Y se habla de este personaje como si, o se toma como referencia como si no hubiera errores en él, ¿verdad? Y se hablan, gracias a él, ya somos libres del yugo opresor de la Iglesia Católica Romana. Sí. Y nosotros estamos en una verdad evangélica, porque tenemos acceso a las escrituras y no tenemos un magisterio que nos dicte qué es lo que tenemos que pensar y cómo pensar. Y entonces, pues, la verdad es que yo considero que, pues, hay muchos errores. Martín Lutero, siempre buscamos lo bueno, pero también debemos ver el lado oscuro, los millones de personas que murieron y a consecuencias de malentender a Lutero en nuestro tiempo y en el tiempo de él también. Exacto. Que por ejemplo, ahí murieron la revuelta, ¿no? Que se da se levantan pues la clase baja, ¿no? En su tiempo y toma sus ideales y los lleva a una cuestión política incluso. Se mezcla ya lo teológico y lo político y se levantan en armas y llega el ejército y mata y pues eso obliga a Lutero a repensar qué estoy haciendo. A lo mejor no hubiera sido el momento para que yo empezara a desafiar, ¿no? A la iglesia. Y entonces, mi pregunta es, esta cuestión, ¿debemos de celebrar a la reforma protestante como algo como algo positivo o deberíamos de celebrarlo como algo triste? Porque es un cisma más que hay dentro de la iglesia. Pues me hacen preguntas bien difíciles y comprometedoras, ¿no? Celebrar, creo que